Hola a mis hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo. Quiero disculparme porque no envié el correo el video como lo había dicho en el día de ayer, pero fue que el Señor me dio un mensaje un poco diferente y me tocó que estudiarlo, me tocó que sentarme y bueno, estuve estudiándolo en el día de ayer, pero ya está listo, así que hoy lo voy a compartir con ustedes a través de este video. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su Espíritu Santo, por la revelación que nos va a impartir en el día de hoy. Padre, yo te doy gracias por cada oyente, por cada persona que está viendo este video. Pido, Señor, que el poder de la revelación llegue alumbrando los ojos de su entendimiento. Oro para que reciban ese espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo. Pido, Señor amado, que más y más ellos puedan entender el cuerpo glorioso resucitado en el cual ahora nosotros nos encontramos, en el cual ahora nosotros vivimos y estamos. En ese cuerpo glorioso de Jesús, sentados en lugares celestiales con Él, recibiendo y manifestando igualmente todas las bendiciones que Él ya tiene para nosotros, en ese lugar tan especial, en ese lugar de supereminente, en ese lugar tan maravilloso en el que estamos sentados juntamente con Cristo. Gracias, Señor, gracias porque la unción nos enseñará todas las cosas en este día. Será tu Espíritu hablando, Señor, a través de mí, Señor. Será esa presencia tuya que se manifestará a través de esta enseñanza. Bendigo a cada corazón. Señor, yo declaro que las palabras que salen de esta boca vienen, Señor, saturadas de fe, de espíritu y vida para con cada uno de sus corazones, Señor. Igualmente oro para que esos corazones estén listos para recibir en una tierra que está impregnada de la esencia de Dios en cada corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, hemos estado viendo diferentes pasos como con respecto a confrontar las diferentes circunstancias o las diferentes vicisitudes que de pronto la vida nos da, esas aflicciones que sabemos que vamos a tener en el mundo, pero que aún Jesús dijo que las íbamos a tener, pero que tuviéramos ánimo en medio de ellas, porque Él ya había vencido al mundo. Entonces, en este paso que vamos a estar estudiando, se llama entender que pasamos de la maldición a la bendición. Entonces, hoy vamos a hablar de esto y vamos a ver igualmente, recordándonos aquello de lo que dijimos en la lección, no me acuerdo del número de la lección, que estuvimos hablando acerca de ser trasladados de las tinieblas a la luz. Igualmente quiero recordarles que nosotros en Cristo Jesús ya fuimos trasladados de un lugar a otro. Por eso es que ahora, en ese traslado que se llevó a cabo en espíritu, alma y cuerpo, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Y ahora estamos igualmente sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a mirar un momentico Gálatas 13, que ese es un versículo clave para esta enseñanza, para entender que ya fuimos pasados de la maldición a la bendición en Jesucristo. Y dice así en Gálatas 3, 13, 14. Primero lo quiero compartir de la Reina Valera, pero luego lo quiero compartir de otra versión. Y miren lo que dice. Cristo, el ungido, el resucitado, el glorioso, el que está sentado a la derecha del Padre, oye, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces necesitamos entender este versículo profundamente en nosotros y saber que realmente sí, fuimos malditos en un tiempo debido a que teníamos
en la naturaleza de pecado, estábamos en tinieblas, estábamos en el reino de las tinieblas, pero ya al haber sido trasladados y haber pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, y ahora en Cristo Jesús, Él habiéndose llevado todas nuestras maldiciones, nosotros sí podemos gozar de todas las bendiciones. Oye, de todas las bendiciones que tenemos ahora en los lugares celestiales. Y esta es la parte que quiero estudiar con ustedes. Va a ser una enseñanza muy linda. Creo que me va a tocar que hacerla en 2 secciones, pero no importa, la voy a hacer en 2 secciones seguidas. ¿Bien? Bien, entonces vemos aquí esto con respecto a que Jesucristo se llevó todas nuestras maldiciones. Hay otro versículo que quiero compartir con... antes de que se me olvide, perdón. Vamos a leerlo en la otra versión, ¿ok? Que es la versión Mirro. Y dice así, miren a esto: Cristo nos redimió de la maldición como consecuencia de nuestro fallo al guardar la ley. Al guardar la ley. Él sabía que ninguno podría guardar la ley. Y luego dice, en su cruz, sobre su cuerpo, Él concentró la maldición de la raza humana sobre sí mismo, o sea, sobre su cuerpo. Toda la maldición de la raza humana fue llevada sobre el mismo cuerpo de Jesucristo. Y luego dice así, al entregarse a sí mismo a la muerte, Él absorbió y disolvió el horror de la maldición, en su propia persona. Esto es hermoso, de verdad. Este versículo es tremendo porque te da una amplitud de lo que realmente en el cuerpo de Jesús fue llevado a cabo al llevarse Él tus maldiciones y mis maldiciones. Y luego dice, la Escritura declara que cualquiera que es colgado en un madero representa la maldición. Y esto está en Deuteronomio 21:13, que es el versículo en el cual fue escrito este versículo de Gálatas. Entonces, recordemos algo. En esta enseñanza es importante que tengas presente que las maldiciones fueron llevadas sobre el cuerpo de Jesucristo. Él las absorbió. Cualquier cosa, cualquier maldición, sean maldiciones generacionales, sean maldiciones consecuentes de nuestro propio pecado. Oye, sean maldiciones aún consecuentes como creyentes de la carnalidad en la que muchos nosotros hemos andado como cristianos, igualmente fue absorbido. Pero es tiempo para que nos levantemos y para que creamos que realmente en Cristo ya fuimos bendecidos, porque ya Él absorbió, ya Él consumó todas las maldiciones que habían sobre nosotros. Hay un versículo que quiero compartir en Proverbios. Es un versículo muy hermoso que el Señor puso en mi corazón y me ministró muchísimo, y está en Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Lo voy a leer de la versión de la Reina Valera y luego lo voy a leer en otra versión. Pero oídos atentos. Dice así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué está diciendo esto? Que la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Tiene que haber una causa, tiene que haber un motivo para que la maldición se haga efectiva sobre tu vida. Y en la otra versión que les decía, dice, una maldición inmerecida, o sea, sin causa, será incapaz de hacerte daño. Entonces, no hay manera que ni las maldiciones de la ley, ni las maldiciones generacionales, ni las maldiciones que han venido por nuestra propia carnalidad puedan llegar a hacer efecto en ti si tú lo estás creyendo. Es un versículo muy clave, muy diciente, de que nos está mostrando y nos está diciendo que la única manera
que la maldición llegue a una persona, se necesita que haya una causa para que ella tome lugar en la vida de esa persona, para que así esa maldición que fue enviada o que fue dada o que fue aún transmitida por tu herencia generacional pudiera tomar lugar o efecto sobre nosotros, a no ser que haya una causa. Esto es tremendo, esto es para que lo tengan en cuenta y para que creamos en esta verdad. El deseo de Dios para toda nuestra vida, para la humanidad entera, fue siempre el de bendecirnos. Y dice en Génesis 1:28 que Dios los bendijo. Y dijo Dios, ok, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear. Desde el principio, el deseo de Dios para con la humanidad fue el bendecirnos. Ese fue el deseo. ¿Y sabes qué? Ese deseo de Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y ahora en este nuevo pacto, a través de Jesucristo, a través de Jesucristo podemos vivir en todas las bendiciones, no en una, en todas las bendiciones con las que Él ya nos ha bendecido en lugares celestiales. Pero hay una pequeña clave aquí. Necesitas creer. Necesitas creer. Entonces, el diseño original de Dios en la creación fue para que la humanidad experimentara un ambiente celestial, un ambiente de gloria, un ambiente donde no hubiera ni enfermedad, no hubiera pecado, no hubiera escasez. Ese es el ambiente que se vivía en este jardín, el ambiente celestial, porque ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Era un ambiente genial lo que había en ese jardín y ellos lo vivían, ellos experimentaron, caminaron en ese ambiente celestial, ¿okay? Ya que ellos eran hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero también igualmente vemos que aunque su diseño se arruinó cuando entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, en Jesús Dios igualmente lo restauró. Entonces, dice claramente, y eso quiero que lo tengan en cuenta, aún a pesar de la caída, aún a pesar de la caída, ya se pierde el ambiente celestial, ya se entra en un ambiente de muerte y lógico, de pecado, y por el pecado entra la maldición. Oye bien, Dios no se olvida de su sueño con nosotros. Dios no se olvida del propósito o de las primeras palabras que Él declaró con respecto a que nos bendecía. En Génesis 3:15, Él habla acerca de la promesa que da con respecto a que la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer es Jesús encarnado, le daría el golpe mortal a la cabeza de la serpiente, la causante de que entrara la muerte por el pecado en el hombre. Y le daría el golpe mortal para siempre. Y así podría restaurar la bendición sobre nuestras vidas, restaurando así el ambiente celestial, el ambiente de gloria, que ahora nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, podemos gozar en esta tierra y ahora. Entonces, para entender que de la maldición del primer Adán pasamos a la bendición del último Adán, debemos entender cómo fue que entró la maldición en la humanidad. Porque recordemos, el hombre cuando fue puesto en el jardín estaba bendecido por Dios. Era la imagen y semejanza de Dios. Él estaba vestido con la gloria de Dios. Pero igualmente entendemos lo que sucede. Luego de haber sido bendecidos, entran a la maldición, entran a la muerte. Y esto es tremendo. Pero así también en Jesucristo la humanidad es restaurada y es pasada de la maldición a la bendición. Y de ahí es el título de la enseñanza. Entender que hemos pasado de maldición a bendición.
Entonces, ¿quiénes trajeron la maldición? En el primer Adán, por el pecado entró la muerte. Y la muerte, que es la ausencia de la vida de Dios en el hombre, trajo todas las maldiciones, consecuencias del pecado, consecuencias de que la muerte, reinaba sobre el ser humano. Entonces la muerte, al reinar y estar ausente de la vida de Dios, pues lógico, todas las maldiciones de esa muerte se vendrían a vivir igualmente en la parte de la naturaleza caída del hombre. Ahora, miremos a esto. ¿Cuál fue la transgresión y ese solo pecado? ¿Cuál fue la transgresión y ese solo pecado? Porque el hombre solo cometió, el primer Adán solo cometió el primer Adán solo cometió un pecado, una sola transgresión. ¿Y cuál fue? Desobediencia. Desobediencia. Y la Biblia nos habla acerca de la desobediencia y dice que la desobediencia es fallar al seguir los mandatos de Dios. La humanidad sufrió las consecuencias de su separación de Dios a través de la desobediencia de Adán, que lo vemos en Génesis 3:17. Pero la desobediencia, la desobediencia tuvo una causa. ¿Y cuál fue la causa de la desobediencia? La causa de la desobediencia fue la incredulidad, así como lo oyes. La causa de la desobediencia es la incredulidad. Ellos fueron incrédulos, por eso no pudieron obedecer. Es muy interesante mirar todas estas cosas y comenzar a entender la razón de la caída del hombre. Cuando el primer Adán pecó, el mundo entero se vio afectado. Por el pecado entró la naturaleza caída en la humanidad y la muerte fue el resultado. Así la muerte pasó a toda la humanidad, proyectando sus maldiciones sobre toda la humanidad, porque todos han pecado. Y por el pecado entró la maldición de la muerte y ahora por los pecados entran todas las maldiciones. Por la naturaleza caída de pecado entran todas las maldiciones. La enfermedad, las afecciones en la parte de las enfermedades del alma, en la parte también de la pobreza, la escasez, la miseria. Todo esto viene por parte de las maldiciones, por haber entrado el pecado. La incredulidad no proviene en absoluto de la imposibilidad de resolver una multitud de problemas intelectuales. Por ahí no viene la incredulidad. Mira por dónde viene la incredulidad. Su origen es moral y espiritual. La incredulidad, su origen es moral y espiritual. En su soberbia, el hombre elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios, como le pasó a Adán y a Eva. Quisieron la independencia con respecto a lo que Dios les había hablado. No quiere abandonar su pecado o su propia justicia. Eso sucede con la incredulidad. Cuando hay un corazón incrédulo, no se quiere abandonar el pecado de la incredulidad, no se quiere abandonar la duda. Entonces, ¿qué sucede? Se apoyan en su propia justicia y sobre todo rehúsan abdicar de su rebelde voluntad. Entonces hay problemas terribles. Y todo esto, hermanos amados, fue dado por la naturaleza caída del hombre. Todo, absolutamente todo esto, la incredulidad, la rebelión, el orgullo, todo lo que trae como consecuencia viene de la naturaleza caída del hombre por el pecado. Y por eso entró la muerte. Romanos 5:12. Cuando tenga tiempo lean todo Romanos todo el capítulo 5. Es un capítulo muy hermoso
y en la parte del 12 al 20, algo así, aparece toda la analogía del primer Adán y del último Adán. Y es muy interesante mirar cada uno de estos versículos. Hoy vamos a iniciar con este versículo 12. Recuerden, estamos hablando acerca de entender que hemos pasado de la maldición a la bendición. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un ¿qué? Por un hombre, y por el pecado que entró la muerte, y por la muerte, por lo que ahora reinaba la muerte en nosotros, todas las maldiciones llegaban a ser un efecto en la vida de la naturaleza caída del hombre. Así la muerte dice que pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La única similitud al comparar la transgresión, estamos comparando la transgresión, todo este capítulo después de ese versículo compara la transgresión con el regalo, o sea, con el último Adán. Así también como Adán, el primer Adán, representó a la humanidad, así también el último Adán está representando a toda la humanidad. Y como el acto del primer Adán fue para muerte, así también el acto del último Adán fue para vida, para toda la humanidad. Por un pecado, por una transgresión, por no haber creído, por haber sido incrédulos, desobedecieron y entró la muerte. Pero así también por el último Adán, él creyó, él vivió en una unidad completa con su Padre, él obedeció en todo a su Padre. Podemos recibir ahora en su muerte la vida de él. Lo que en uno ocasionó la muerte, en Jesús se ocasionó la vida, llevándose la muerte del primero. ¡Qué tremendo! Esto es algo hermoso, hermoso. Entonces, por la transgresión de un solo hombre, toda la humanidad murió. Con su desobediencia, el hombre trajo la depravación en toda su familia, pero no solamente su familia, sino también así en toda la descendencia a lo largo de los siglos. El pecado de Adán nos ha sido atribuido a todos nosotros. En el versículo 16 de ese mismo capítulo 5 dice: ciertamente el juicio de muerte vino a causa de un solo pecado para condenación. Por un solo pecado nosotros todos fuimos condenados ¿a qué? A muerte. Y dentro de esa muerte a ser malditos. ¡Qué tremendo! En el versículo 17 dice: por la transgresión de uno solo, ¡wow!, reinó ¿qué? La muerte. Por lo tanto, si reinaba la muerte, pues la maldición también, porque no hay maldición que no venga sin causa. Había un asentadero. La muerte espiritual era el asentadero para que las maldiciones pudieran tomar efecto en la naturaleza caída del hombre. Esa fue la única manera. Y luego ese es el versículo 17. La muerte espiritual tomó lugar por un solo pecado y dominó a la humanidad por un hombre. Veamos ahora ese versículo 18. Estamos en el capítulo 5 de Romanos. Y vamos entonces ahora al versículo 18. Por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. Entonces, por una sola ofensa, por una sola transgresión, por una sola desobediencia, toda la humanidad se condenó. Eso es algo tremendo. Pero también dice en el versículo 19, por la desobediencia de un solo hombre, fuimos constituidos ¿qué? Pecadores. Entonces, por el primer Adán, todas las cosas que acontecieron por una sola transgresión. La desobediencia por la incredulidad que hubo en el primer Adán, presentó a toda la humanidad como pecadores.
E igualmente toda la incredulidad, toda la parte de desobediencia que nos lleva a incredulidad, el orgullo, la presunción, la rebelión, todas estas cosas vienen en el paquete de la naturaleza caída del hombre. Oye bien, sí, hay un paquete, muy buena la idea, hay un paquete de la naturaleza caída del hombre y todo viene junto, todo viene junto. La incredulidad viene, la dureza del corazón viene, todo en este paquete de la naturaleza caída por un solo hombre. Muy interesante lo que acaba de enseñarnos el Señor. Esa no la tenía. Bien, en el versículo 20 dice: por el único pecado de Adán, el pecado abundó en la humanidad. O sea, por un solo pecado, luego nosotros vinimos a cometer muchos pecados. Y porque ahora tenemos o teníamos esa naturaleza de pecado y por eso practicábamos el pecado y por eso hacíamos pecados en nuestra vida. La muerte primera espiritual. La muerte fue primero espiritual y eso lo vemos y lo hemos estudiado. Y luego vino la muerte física y esto dio al pecado la plataforma y poder desde donde reinar. Por eso la muerte y el pecado, la muerte reinaba por el pecado sobre nosotros. La muerte reinaba por el pecado que había en nosotros, por la naturaleza caída de pecado que había en nosotros. Y reinó para muerte sobre toda la humanidad. Estos versículos que acabamos de hablar, de lo que fue del 12 al 20 de capítulo 5 de Romanos, nos hablan de que por el primer Adán, por una sola transgresión y por un solo pecado, entró esa maldición de la muerte. Ahora, hagámonos esta pregunta. Aunque ya se las dije, pero vamos a hacerla de todas maneras. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la transgresión? Respóndete a ti. Allí donde tú estás, respóndete. Porque esto es algo tremendo. ¿Ok? Vino por la incredulidad. Por eso ellos desobedecieron. Hay algo muy lindo. Hay un hombre que se llama Horacio Bonar. Él existió en 1800 y algo. Y saca una analogía muy bonita con respecto al primer Adán y al último Adán. Y yo quise compartirla con ustedes para que nos demos cuenta realmente de que sí, en el primer Adán nos sucedió todo esto, pero en este último Adán tenemos también todo un paquete de bendiciones del cual Él quiere que nosotros gocemos de ellas. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos han vivido todo el paquete de maldiciones que vino por la naturaleza caída de pecado, reinando la muerte? Todos. ¿Cierto? Pero ¿por qué ahora, teniendo todo un paquete de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, no quiere usted también gozar de todo lo que en Él ahora tenemos? ¿No es un paquete completo igualmente? Ahora Él reinando para vida por la justicia sobre nuestras vidas. Entonces aprendamos, entendamos estas cosas. Y voy a hacer la analogía. Es muy bonita, pónganle atención. La quise compartir porque me gustó lo que leí. Es bien bonito. Dice, el primer Adán muere y nosotros morimos en él. ¿Correcto? El primer Adán. Morimos todos en él. Pero en el segundo Adán, él muere, pero mira esto, pero ahora nosotros vivimos en él. Entonces, el segundo Adán se lleva la muerte del primero para que ahora tú puedas vivir en él. El primer Adán fue tentado y falló la prueba. Todos seguimos pecando y todos morimos, porque uno solo no pasó la prueba. El mandato que Dios le dio con la sentencia de que moriréis, él no la pasó, él comió
de ese árbol y murió espiritual y físicamente. Pero el último Adán, oye, el último Adán fue tentado como el primero, pero permaneció libre de pecado y vivió una vida perfecta de justicia. ¡Oh, gloria a Dios! Jesucristo es el único. Es el único. Si uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús ha sido tentado en todo como nosotros. Así lo dice Hebreos 4:15. Pero sin pecado. Entonces ahora nosotros en Él podemos vencer la tentación. Podemos vencer el pecado. Podemos vencer el engaño. Podemos vencer las sutilezas astutas del enemigo cuando nos habla. Si creemos que estamos uno en Él. Y continúo con la analogía. Adán terriblemente desobedeció a Dios. Jesús perfectamente obedeció a su Padre y nos perdonó en su amor y soberanía. El primer Adán comenzó con todo lo previsto para él en el jardín de Edén. O sea, él tenía toda la provisión. Toda la provisión. Dios le dio al hombre, antes de crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios creó todo lo que él iba a necesitar sobre la tierra. O sea que él primero puso la provisión y después puso al hombre, dándole toda la provisión. Eso es tremendo. Pero miren al detalle aquí. Pero lo perdió todo. Lo perdió todo. El último Adán comenzó con nada en un establo, pero terminó con todo. Se hizo pobre para que nosotros ahora fuéramos ricos. Así dice el versículo. Mira lo que dice 2 Corintios 8:9. Y recuerda, estamos haciendo una analogía. Yo estoy muy emocionada, ¿verdad? Que yo sé que estoy gozosa. Las cosas que el Señor me ha venido enseñando son tan profundas, pero tan sencillas. ¡Ay, qué lindo! Y dice ese versículo, 2 Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros por medio de su pobreza llegásemos a ser ricos. ¿Cuántos creen que son ricos? Que tienen todas las riquezas de gloria por el cuerpo, por el cuerpo resucitado glorioso que está sentado ahora mismo en los lugares celestiales y nosotros con Él? ¿Cuántos queremos disfrutar de esas riquezas de gloria? ¿Sabe qué? Está disponible para todos los que creemos. Está disponible para ti. Pero tienes que disponer tu corazón para creer. Y continúo con la analogía. Al primer Adán se le fue dado una esposa idónea, una compañera. El último Adán tuvo que comprar su desposada. Él tuvo que comprarla. ¿A costa de qué? De su propia vida, derramando su sangre. La esposa del primer Adán fue sin dolor. ¿Saben por qué? Porque Dios puso a Adán, al primer Adán, lo puso en un sueño profundo. Sin embargo, la desposada del último Adán fue comprada a través del sufrimiento que él llevó en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y luego del sueño profundo de su muerte en el Calvario, resucitó para que ahora su desposada, su idónea, su iglesia, la esposa del Cordero, pudiera estar sentada en los lugares celestiales con Él. Y nosotros gozando de todas las riquezas de gloria
que hay en ese lugar tan especial en la cual estamos sentados. Ay, qué hermoso, de verdad, qué hermoso. Perdónenme, estoy un poco emocionada y bueno, pero quiero que entiendan todo esto. Como el Señor me lo ha estado revelando y lo he venido entendiendo, y Él ha estado alumbrando los ojos de mi entendimiento en el conocimiento de Él, de lo que hay en mí de Él y del lugar que ahora ocupo de posición en Él. Así también yo quiero que ustedes lo entiendan. Recuerde que estamos en este tema, estamos desarrollando el entender que hemos pasado de la maldición a la vida. Y hemos visto que la desobediencia del primer Adán fue a causa de su incredulidad. Entonces, la pregunta que quiero hacerles es, ¿fue el primer hombre obediente al mandato? Porque Dios solamente le dio un mandato, un solo mandato le dio. Entonces, ¿fue obediente a ese mandato? No. ¿Hubo consecuencias? Claro que sí, porque Dios le dijo, el día que comas de ese árbol, pues ese día vas a morir. ¿Cuál fue la consecuencia? El resultado inevitable de la acción de desobediencia trajo la muerte. Y con la muerte trajo todo el resto de cosas. En este punto, en donde estamos viendo la desobediencia del primer Adán, podemos igualmente ver muchos ejemplos de la desobediencia de las personas y sus devastadoras consecuencias. Podemos estudiar en la palabra todas las personas que han sido desobedientes y podemos ver las consecuencias devastadoras de maldición que vinieron sobre esas personas, maldiciones de muerte que llegaron por la desobediencia, porque no le creyeron a Dios. Tenemos multitud de ejemplos en el en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. En la ley de Moisés aún podemos ver que la obediencia traía muchas bendiciones, pero también la desobediencia traía multitud de maldiciones. Y todas las maldiciones todas las maldiciones vinieron como resultado de la desobediencia. Entonces, si las maldiciones son resultado de la desobediencia, pero Jesucristo obedeció en todo y para todo, y ahora en Jesucristo nosotros recibimos la bendición, ¿por qué no creer que ahora somos bendecidos con toda bendición espiritual? Entonces, ¿por qué el hombre desobedeció? ¿Cuál fue la razón? Ya dijimos la razón, pero quiero mirar cuidadosamente esos versículos de la tentación. Y yo quiero que los leas en tu casa. Todo lo que es el capítulo 3 de Génesis es un capítulo muy diciente. Deja que el Espíritu de Dios te hable a través de esa palabra que está allí en ese Génesis 3. Y comienza a discernir las razones por las cuales muchas veces nosotros igualmente, hemos recibido de maldiciones, porque es que la maldición nunca viene sin causa. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos sido incrédulos y hemos desobedecido. Estudiamos pues aquí esto de la desobediencia de Eva. Y lo pueden leer en Génesis, en el capítulo 3, versículo del 1 al 24. Cuando leemos cuidadosamente la parte de la tentación de Eva por la serpiente,
vemos que la serpiente con su engaño, con su astucia, logró que la mujer le creyera. Esto es, Eva creyó a las palabras de la serpiente y no las de Dios. No le dio importancia al mandato que Dios le había hablado a Adán y que Adán ya le había transmitido a ella. Ella ya sabía que de ese árbol no podía comer. Y vemos cómo la astucia del enemigo logró llevarla a ella y engañarla. Y no voy a dar muchos detalles porque no ese es el tema del asunto, porque estamos hablando solamente es entender que entramos de la maldición a la bendición. Podemos ver las consecuencias de esa incredulidad. Esa es la parte que quiero que veamos. Hubo consecuencias de la incredulidad y aún de las maldiciones que luego están en ese mismo capítulo. Todas las maldiciones que Dios declara sobre ella, sobre el hombre y sobre la tierra y aún sobre la serpiente. Entonces, si haces un estudio de los versículos donde fue engañada, podrás sacar una conclusión, que ella desobedeció a Dios porque no creyó lo que Dios le dijo, que ella moriría, sino que le creyó a la voz de la serpiente, donde le dijo que no moriría. Y así, oye, así nos pasa a nosotros. Y voy a hablar como creyente. No voy a hablar como una persona que no haya recibido a Cristo, sino como una persona que ya recibió a Cristo y que ya tengo la naturaleza divina de Dios, ya tengo la nueva creación en mí, ya tengo un nuevo espíritu en mí, ya tengo el espíritu de Dios dentro de mí. Voy a hablar como tal. Cuando actuamos en la carnalidad, oye, cuando actuamos en carnalidad, ¿a quién le estamos creyendo? ¿Al espíritu? ¿O le estamos creyendo al engaño de la carne? ¿Sabes qué sucede con la mayoría de la gente carnal? Y yo lo digo por mí misma igualmente, en la que muchas veces he actuado en carnalidad. Hemos creído más en el poder de la naturaleza de pecado que ya fue vencida en la muerte, en vez de creerle a Dios y el poder de la nueva creación que ahora tenemos, en el poder de la resurrección de Jesucristo en nosotros. Ese ha sido nuestro problema. No hemos creído en la naturaleza de la nueva creación y en el poder de la resurrección de Jesucristo, sino que le hemos creído más a la naturaleza de pecado. Y por eso nos suceden las cosas que nos han sucedido. Y yo lo digo por mí personalmente. Y continúo. La historia que habla acerca de Eva y la manera como ella fue engañada nos está diciendo que la incredulidad está relacionada con la duda. Oye, con la duda, con la rebelión y con el orgullo. Y estas cosas llevan a hacernos desobedientes. Y todo esto pertenece ¿a quién? A la naturaleza caída de pecado que vino por el primer Adán. Y eso es tremendo, porque aún siendo cristiana, ¿no vemos igualmente trabajando la incredulidad en nosotros? ¿Cuántas veces no hemos sido desobedientes al mandato de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿De cuántas cosas no hemos sido desobedientes porque hemos sido incrédulos? Eso te lo responderás tú mismo. Y continuamos. La desobediencia del primer hombre por no creerle a Dios
sino creerle a la serpiente, tuvo consecuencias. ¿Y qué trajeron? La maldición de la muerte. Y luego, por los múltiples pecados en el hombre, trajo las diferentes clases de maldiciones en la humanidad. Un ejemplo claro son las bendiciones y las maldiciones de la ley. Las bendiciones vienen por la obediencia y las maldiciones vienen a consecuencia de no obedecer la ley o los mandatos y estatutos. Cuando leemos Deuteronomio 28, del 1 al 2, vemos que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Luego dice en Deuteronomio 28, 15 al 68, que no lo vamos a leer, solamente vamos a leer el versículo 15, dice así: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ay, esto es tremendo, porque si hacemos un estudio concienzudamente de las maldiciones que están de esos versículos del 16 hasta el 68, nos vamos a dar cuenta que todas las maldiciones de las cuales habla ese libro se han cumplido en diferentes épocas, momentos sobre el pueblo de Israel, y también cómo el pueblo, cuando se arrepentía, venían de nuevo las bendiciones a tomar lugar sobre su pueblo Israel. Pero lo más importante que yo quiero recalcar en este punto, en donde hago esta comparación de si obedeces, si no desobedeces, si obedeces, bendiciones, si desobedeces, maldiciones. Queda claro que la obediencia da un resultado inevitable, que la obediencia trae consecuencias de su acción recibiendo las bendiciones. Pero la desobediencia igualmente trae consecuencias de su acción recibiendo las maldiciones. Y oye bien a esto es muy importante que lo entendamos. En el nuevo pacto es por fe. Necesitamos creer que Jesucristo fue obediente en todo, para que ahora la obediencia de Él sea imputada en mí, para que yo por medio de la fe en Cristo pueda ser obediente y recibir todas las bendiciones con las que he sido bendecida en los lugares celestiales. Antes era por hacer aquí las obras del libro de la ley, pero ahora no es por hacer nosotros estas obras de la ley, sino por creer que en Jesús se cumplió la ley, y ahora yo en Jesús, por medio de la fe, puedo cumplir obedientemente todo lo que Él me dice que debo de hacer, para que así todas las bendiciones espirituales lleguen igualmente y se manifiesten en mi vida. Entonces hay una comparación muy profunda en esto. Y luego voy a hablar un poquito más adelante con respecto a estas cosas. Y quiero terminar esta sección de este video diciéndoles que la incredulidad del pueblo de Israel impidió que los que salieron de Egipto no vieran la tierra prometida. Y en el próximo segmento que voy a hacer, vamos a hablar acerca de la incredulidad. Y que la incredulidad hizo que ellos desobedecieran a Dios y por eso fueron maldecidos y no pudieron obtener las bendiciones. Nos vemos en un momentico en la segunda sección de entender
de que hemos salido de las maldiciones a la bendición de Dios.